Buenos días, soy estudiante de Ingeniería en Informática. Les voy a explicar sobre el sistema operativo Canaima. Mi nombre es Noraima Gauta. Canaima es una distribución GNU Linux venezolana basada en Debian, surgida como consecuencia del decreto presidencial número 3390 sobre el uso de tecnologías libres en la Administración Pública Nacional venezolana, promulgado por el entonces presidente Hugo Chávez en diciembre de 2004, el 14 de marzo de 2011 en la Gaceta Oficial número 39.633. Se establece como sistema operativo para las estaciones de trabajo. Este proyecto sociotecnológico productivo abierto, que es construido de forma colaborativa, busca incorporar elementos de orden tecnológico, comunitario y estratégico, desarrollando herramientas y modelos productivos basados en tecnologías de información libres. Sustentado en la comunidad Canaima, la cual está constituida por grupos de participantes provenientes de diferentes instituciones públicas y privadas, activistas de la comunidad de software libre, estudiantes y usuarios en general. Las características del software Canaima. Utiliza Debian GNU Linux como base para su desarrollo. Debian viene con más de 59.000 paquetes de software recompilado y empaquetado en un formato amigable para una instalación sencilla en su máquina. Un gestor de paquetes apt y otras utilidades que hacen posible gestionar miles de paquetes en miles de ordenadores de manera tan fácil como instalar una sola aplicación. El entorno de escritorio en Canaima GNU Linux se refiere a la interfaz gráfica de usuario, GUI, que se utiliza para interactuar con el sistema operativo. Canaima GNU Linux ofrece varios entornos de escritorio, incluyendo Cinnamon, que es un entorno tradicional y personalizable. También incluye opciones como GNOME, Mate, XFCE, LXDE y KDE Plasma. Estos entornos de escritorio permiten a los usuarios personalizar la apariencia y funcionalidad de su sistema, con opciones para elegir el tipo de ventanas, iconos, fondos de escritorio y otros aspectos visuales. El enfoque educativo de Canaima se basa en los siguientes pilares. Aprovechamiento de las TIC. Se busca que los estudiantes se familiaricen con el uso de las computadoras como una herramienta para la lectura, escritura y acceso a contenidos educativos. Desarrollo de contenido educativo. Los contenidos son desarrollados en software libre por talento venezolano, asegurando la calidad y la adaptación a las necesidades educativas venezolanas. La formación integral. El proyecto busca desarrollar no solo habilidades tecnológicas, sino también el pensamiento crítico, la creatividad y la participación activa en la sociedad. Independencia tecnológica. El proyecto fomenta la creación de un ecosistema tecnológico venezolano con la elaboración de software libre y la capacidad de profesionales en el área de las TIC. Inclusión y democratización. El proyecto busca garantizar el acceso a la tecnología educativa a todos los estudiantes, sin importar su origen social o geográfico. En resumen, el proyecto Canaima Educativo es un proyecto integral que busca transformar la educación primaria en Venezuela a través de la integración de las TIC, el desarrollo de contenidos educativos de calidad y la promoción de la formación integral de los estudiantes. Las especificaciones técnicas varían según el entorno de escritorio que se elija, pero en general se recomienda al menos 1 GB de RAM para arquitecturas de 32 bits y 2 GB para arquitecturas de 64 bits. En cuanto al espacio de disco, se recomienda al menos 80 GB para la arquitectura de 32 bits y 160 GB o más para la arquitectura de 64 bits. Arquitectura del sistema Canaima. Canaima está disponible para arquitectura de 32 y 64 bits, RAM de 32 bits, como 1 GB como mínimo, 64 bits, 2 GB como mínimo. Espacio en disco, 82 bits o 80 GB recomendados. Para el 64 bits, 100 GB 160 GB o más recomendado. Entornos de escritorio. Como mínimo se precisa 1 GB de RAM para ejecutar el sistema operativo. Para un procesador de 32 bits se recomienda 1 GB como mínimo o 2 GB. El espacio en disco mínimo sería de 30 GB y el espacio en disco recomendado 80 GB. Para el procesador de 64 bits con XFCE se recomienda 2 GB como mínimo y el espacio en disco mínimo son 40 GB, pero el espacio recomendado serían 100 GB, 160 GB o 250. Para el procesador de 64 bits con GNOME y Plasma, la RAM mínima son de 2 GB y la RAM recomendada es de 4 GB. El espacio en disco mínimo son de 40 GB y el espacio recomendado de 160 a 250 GB. Requisitos mínimos para Canaima GNU Linux 8.0 capa Nagen. Arquitectura de 32 bits, 2 GB de RAM y 80 GB de disco duro. Arquitectura de 64 bits, 4 GB de RAM o más y 160 GB de disco duro o más. Es un sistema operativo de código abierto, permitiendo a los usuarios modificar, distribuir y estudiar el software. Su lanzamiento. Canaima GNU Linux es una distribución por la cual se han generado versiones periódicamente en los últimos años. La versión 1.0 fue lanzada el 18 de octubre del 2007. La versión 2.0 fue lanzada el 5 de febrero del 2009. La versión 2.0.1 RC1 fue lanzada el 16 de abril del 2009. La versión 2.0.1 fue lanzada el 15 de mayo del 2009. La versión 2.0.2 fue lanzada el 22 de mayo del 2009. La versión 2.0.3 fue lanzada el 3 de julio del 2009. La versión 2.0.4 fue lanzada el 17 de octubre del 2009 con el nombre Meru. La versión 2.1.rc
fue lanzada con el nombre de Apunwau el 21 de mayo del 2010. La versión 3.0 RC fue lanzada con el nombre Roraima el 10 de febrero del 2011. La versión 3.0 RC2 fue lanzada como Roraima el 22 de febrero del 2011. La versión 3.0 fue lanzada como Roraima el 5 de mayo del 2011. La versión 3.1 BC1 fue lanzada con el nombre Aullante Puy el 29 de diciembre del 2011. La versión 3.1 BC2 Aullante Puy el 6 de julio del 2012. La versión 3.1.BC3 fue lanzada como Aullante Puy el 18 de julio del 2012. La versión 3.1 Aullante Puy el 14 de noviembre del 2012. La versión 4.0 con el nombre Kerepa Kupay el 4 de diciembre del 2013. La versión 4.1 fue lanzada con el nombre de Kukenan el 4 de septiembre del 2014, la versión 5.0 como Chimanta el 19 de diciembre del 2016, así como la versión 5.1 el 7 de septiembre del 2017. La versión 6.0 fue lanzada como Kabak el 20 de marzo del 2018. La versión 6.0.3, igual con el mismo nombre, el 26 de abril del 2018. La versión 6.1.1 el 26 de agosto del 2019. La versión 7.0 llamada Imawari el 17 de agosto del 2022, así como la versión 7.1 el 1 de abril del 2023, 7.2 el 2 de agosto del 2023, 7.3 el 11 de diciembre del 2023 y la última versión lanzada, el 8.0, llamada Cabanayen el 18 de octubre del 2024. Son fabricantes y ensambladores asociados. Al ser una distribución impulsada por la Administración Pública Nacional Venezolana, se han generado una serie de convenios estratégicos con diferentes países y compañías fabricantes de hardware, tales como Portugal, que fue el convenio para la fabricación de 250.000 computadoras Magallanes para ser distribuidas en escuelas públicas. Sun Microsystems para la certificación de Canaima en equipos de dicho fabricante. Sin embargo, ya que Sun Microsystems fue adquirida por Oracle Corporation, esta última empresa no ha realizado convenio con el Estado venezolano para la certificación de la Canaima. La BIT, Venezolana Industria Tecnológica, empresa mixta entre el Estado venezolano y los empresarios chinos, en la cual se establece el uso de Canaima los equipos que esto fabrique. La Lenovo, para la certificación de equipos de dicho fabricante para el uso de la Canaima. Ciragon, el ensamblador venezolano de equipo informático, convenio mediante el cual se certifica Canaima para dichos equipos. El ciclo de desarrollo. La Canaima GNU Linux posee un modelo de desarrollo basado en Debian, pero con algunas modificaciones para adaptarla a las necesidades propias de Venezuela. Paso 1. La comunidad socioproductiva, APN y universidades aportan paquetes propuestos o en su defecto las correcciones de algunas fallas como bugs, para así levantar los requerimientos comunitarios para la próxima versión de la distribución. El paso de la construcción de paquete propio. Para la construcción de paquetería se utilizan las herramientas DeepMake y DeepBuild nativas de Debian. Paso 3. Versión alfa. Se construye y se somete a pruebas donde se evalúa la correcta interacción entre el repositorio de Canaima y la distribución. Se visualiza la tematización de la nueva versión, se realizan pruebas de rendimiento en máquinas de alta, media y baja gama, se evalúa el rendimiento y el manejo de las aplicaciones más utilizadas en la Administración Pública Nacional o APN. El paso 4. La evaluación. La versión será evaluada por un grupo de trabajadores de instituciones públicas venezolanas realizada al área de la ciencia y la tecnología. En paralelo, la comunidad socioproductiva irá realizando el empaquetamiento de sus propios paquetes para ser agregados dentro de la versión beta. El paso 5. La versión beta se agregan los paquetes previamente seleccionados al sistema directamente o al repositorio junto a los paquetes del proyecto. En esta etapa del ciclo de desarrollo, la distribución es publicada para que los usuarios de la comunidad Canaima hagan las correcciones pertinentes en un tiempo estimado por los desarrolladores del proyecto. El paso 6 es la publicación. En esta etapa posterior a la evaluación y correcciones de errores encontrados, se procede a la publicación de la nueva versión para el uso de la comunidad del proyecto Canaima. ¿Por qué es tan importante Linux? La estructura de carpeta en Linux. Espero me hayan entendido. Muchas gracias.